llegó el momento de buscar la verdad. Este es el programa Levantando el Velo, el comentario, la opinión, Levantando el Velo. Los invitamos para que nos acompañen y juntos levantemos el velo. Sean bienvenidos. ¿Listo? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos que nos miran a través de redes sociales, específicamente por el portal en línea ¿Qué pasa en Mazatlán? Y por la página Ministerio Chamá, disculpe usted. El día de hoy damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar frente a las cámaras con la única intención de compartir el Evangelio, llevar las buenas nuevas. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial y una visita muy especial. Y para entrar de lleno al programa, me gustaría dar la bienvenida a mi compañero de milicia, Omar Flores. Omar, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Es un gusto saludarles a través de este portal vía Facebook, compartiendo estos temas que son de suma importancia para todas las personas y también de mucho interés, no únicamente para el pueblo cristiano, sino para todas las personas en general. Una de las intenciones de este programa es que usted pueda conocer la verdad, las verdades fundamentales de la palabra de Dios, que es la Biblia, y es lo que nos encargaremos de hacer en esta tarde. Así es, precisamente hablando de este punto, de llevar verdades, el tema de hoy es precisamente eso. La Biblia es inspirada por Dios, es inefable, no se equivoca, contiene verdades absolutas, o es simplemente un libro más. Tú lo acabas de comentar, el programa no solamente es para cristianos, sino para el público en general. Muchas personas que tal vez no profesan una fe, les gusta y les interesa este tipo de temas, porque abre el entendimiento a una verdad más clara. Y estamos bien contentos, muy, muy agradecidos con Dios, porque nos acompaña nuestro presbítero Federico Pérez. Pastor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, tengo a bien el placer de compartir este tema con cada uno de ustedes. Primeramente, agradeciendo la atención que puedan tener hacia este tema, sobre la veracidad de la Biblia. Y primeramente, tendríamos forzosamente que preguntarnos, ¿qué es la Biblia? Podremos decir que la Biblia es el resultado de un desarrollo lento a través de los siglos, donde más de 40 escritores, paulatinamente en un transcurso de 15 siglos, es decir, 1500 años, separados unos de otros, viviendo en diferentes latitudes, de diferente cultura, de diferente profesión, de diferente actividad, todos ellos redactaron sus correspondientes aportaciones que poco a poco fueron complementando hasta constituir esta magnífica biblioteca que es la Biblia. Aunque algunos escritores fueron contemporáneos, ni siquiera ellos se pusieron de acuerdo para escribir sus respectivos libros. Sin embargo, esta obra no es casual, ya que tuvieron algo en común. Todos hablaron, o mejor dicho, escribieron con la autoridad de Dios. Quiero también comentarles que la Biblia se conoce con algunos nombres. En un principio se les llamó los escritos santos, denominada la ley, o también el libro de la ley. Está verificado en las porciones que ahí están, en Josué 1:8, en Josué 24:26, en Primera de Crónicas 16:14 y otras más. Posteriormente, en el tiempo de Cristo, también se le daba este nombre como un uso extensivo de su aplicación a todo el Antiguo Testamento. Jesús hizo referencia a él en San Juan 10:34, cuando les habla sobre la ley. En 1 Corintios, San Pablo lo relata en 14:21 de su epístola, donde también habla que se consideraba estos escritos
como la ley. Y para referirse a estos escritos, también nuestro Señor Jesús usa el término en escrituras, como lo señala en San Juan 5:39, donde con mucha claridad Él dice: ¿ignoráis las escrituras o el contenido de ellas y el poder de Dios? Asimismo, se usa en el Evangelio de San Mateo, en Lucas 24:27. El apóstol mismo, Pablo, habla de ellas como las sagradas escrituras. Él lo señala en Romanos 1:12. También santas escrituras. Y también como las escrituras, que fue un término muy usado por los apóstoles. Otra expresión con la que se conoce la Biblia es la palabra de Dios. Lo menciona el Señor Jesús en San Lucas, capítulo 11, los versículos 27 y 28, cuando Él dice, refiriéndose a las escrituras como la palabra de Dios. El propio apóstol Pablo dice, por su parte, que a los judíos se desconfió la palabra de Dios, como lo señala Romanos 3:2. En la actualidad, el término más común para referirse a las escrituras, seguramente, como ustedes ya lo han escuchado, es la Santa Biblia. ¿Cómo es que se dio este nombre? Bueno, para poder ampliar el significado, vayamos al término griego Biblia, que significa de una manera muy clara, porque este término se deriva de una palabra biblos, que es del griego, que es la palabra griega utilizada para referirse a aquella corteza del tallo del papiro. Era una planta originaria en Egipto que crecía justo a las orillas de el río Nilo. Este junco se caracterizaba por tener un tallo muy recto y largo. De sus cortezas se extraían tiras finas y anchas que al unirse se formaban hojas que se utilizaban posteriormente para escribir. A estas hojas, parecidas a un papel rústico, se les llamaba biblos. De ahí que a los libros de la antigüedad se les describía de esta manera. Y eran un material que era extraído de estas cortezas y se le llamaba papiros o biblos. En el inicio de la iglesia cristiana, esta designación se hizo más común. Ya en el siglo IV, un conocido traductor que hizo su traducción de la Biblia al latín, la que comúnmente se denomina la Vulgata, en el siglo IV, dijimos, llamó a estas escrituras Biblioteca Divina. Así, al pasarse el término del griego al latín, se constituyó justamente en la Biblia para designar que esta única biblioteca divina es la que se denomina como Biblia. Podemos concluir esta primera parte sobre qué es la Biblia al mencionar algunas de sus definiciones. Solo quiero mencionar dos de ellas. Una que le escribe el escritor reconocido Armando Di Pardo. Y esta dice que la Biblia es un libro constituido por un conjunto de libros formando un tono armónico, único en el universo, y por ello mismo la autoridad única para la Iglesia del Señor Jesucristo, en doctrina y práctica. Otra definición la da el escritor José Silva Delgado, el cual dice que la Biblia es un conjunto de libros que fueron escritos por hombres de Dios, por mandato de Dios y bajo la dirección de Dios,
conservados por el pueblo de Dios, por disposición de Dios y para la enseñanza y desarrollo del hombre de Dios. De esta manera, concluimos esta primera parte sobre qué es la Biblia. Como nuestro tema tiene que ver con su veracidad, tendríamos que señalar entonces cuáles son las cualidades sobrenaturales de la Biblia, ya que éstas le dan ese carácter de veracidad, ese carácter de confiabilidad, en el cual todos podemos tener la plena certeza de que al leerla estaremos completamente y absolutamente seguros que es la palabra de Dios. Una de sus cualidades sobrenaturales que encontramos al estudiar la Biblia es su unidad. En la Biblia encontramos una armónica integración de todos sus libros. Se puede decir que tiene un carácter único, pero plural a la vez. ¿En qué sentido? Bueno, es plural, evidenciando en el mismo nombre que se le da, las Escrituras. Porque así lo señala Mateo 22, 29 y Lucas 24, 27. Su carácter único y singular expresado en el mismo nombre, conforme Gálatas 3:32, es la Escritura. Mientras que unos escritores la denominan las Escrituras, otros la Escritura. Por eso es plural y singular. Las Escrituras entonces nos hablan de un mensaje central. Esta armonía se resalta aún más al considerar que desde Moisés hasta Juan el teólogo, el apóstol, abarca históricamente un periodo de 1500 años. En estos 15 siglos, 40 autores distintos, separados por el tiempo, separados por la distancia, escribieron con una unidad esencial. El término central en que convergen todos los escritores es sin duda Jesucristo, como lo afirma Lucas 24, 27 y 44. Es evidente que a partir de Génesis, como la porción de Génesis 3:15, donde dice la Biblia, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Viene siendo como a partir de ahí un hilo de grana que surge para atravesar toda la Escritura. Hilo que habla de la expiación de Jesucristo. La única explicación de esta armonía es su unidad. Solo a través de este término podemos comprender que efectivamente hay veracidad en la Biblia, porque lo demuestra su unidad. La Biblia es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Muy bien, acabamos de escuchar una descripción muy clara de qué es la Biblia. También una de sus características muy importantes y sobrenaturales, que es la unidad. Posteriormente, después del corte, entraremos al segundo punto muy importante sobre la veracidad de la Biblia. Nos vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos a Levantando el Velo. Pinto, el desmaye de la Comalle, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 de la noche. ¿Por qué pasa Mazatlán en línea? Pues ¿dónde más? Mazatlán está cambiando. Pronto, no solo contaremos con el malecón más largo del mundo, sino también uno de los más atractivos. Nuestro faro no solo será el faro natural más alto, contará con nuevos retos, miradores e incomparables vistas panorámicas. Somos el único destino histórico de playa y nos estamos preparando para ser mejores, para que tú y tu familia puedan gozar de un mejor Mazatlán.
Un Mazatlán bendecido por la naturaleza, pero también por su gente. Gente que hoy trabaja para recibirte con los brazos abiertos, para que en tiempo récord disfrutes de una mejor ciudad. En Plaza Sendero encuentras de todo. Tiendas departamentales, restaurant, área de juegos para niños, boutiques, zapaterías, cine y mucho más. Ven con toda tu familia a Plaza Sendero, donde tú y tu familia son lo que más queremos. Plaza Sendero. Hay que llevar el nombre de Mazatlán muy en alto. Un solo Mazatlán por favor. Hoy es un día especial, hay mucho por celebrar. El mejor lugar es donde estamos tú y yo. Durante todo el día, es contigo con quien quiero estar. Panamá, sabor con amor. La aplicación de Ecotaxis Rojos te permite solicitar el servicio en cualquier momento y a cualquier hora. Es muy sencillo, solo tienes que descargar la aplicación disponible en iOS y Android. Regístrate y listo. Ahora puedes pedir el servicio de Ecotaxis Rojos desde cualquier parte de Mazatlán. Selecciona tu destino y revisa tu tarifa a pagar. Así de sencillo es viajar en Ecotaxis Rojos. Te invito, el desmaye de la Comalle, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 de la noche. ¿Por qué paso Mazatlán en línea? ¿O son de más? Estamos levantando el velo. Regresamos de un muy breve corte de patrocinadores y estamos escuchando con agrado la exposición del pastor Federico Pérez acerca de la veracidad de la Biblia. Hermano Omar, ¿algo que gustes comentar? Así es, la Biblia, a diferencia de cualquier otro volumen, o a diferencia de cualquier otro libro que es considerado sagrado, porque aparte de la Biblia hay otros escritos que la gente los tiene como sagrados, como los escritos de Confucio, de Buda, está el Corán de los musulmanes, pero observando bien estos escritos, ninguno contiene una unidad tan perfecta como el de la Biblia. Más de 40 autores de diferentes épocas, diferentes ocupaciones, diferentes tiempos, diferente posición económico y social. ¿Cómo es que esos escritos están perfectamente hilados y hablan de lo mismo? Si le preguntáramos a una persona que nos hable de un libro, no de 40 autores, sino que únicamente 5 autores diferentes, de diferentes tiempos y que hablen de lo mismo, y tal libro no existe. Así es, algo que me impresiona a mí mucho es que es el único libro, fuera de todos los grandes volúmenes que se han escrito desde que el hombre del hombre hasta el día de hoy, y ninguno contiene verdades absolutas, solamente la Biblia. Pastor Federico. Gracias. Adelante. Bueno, como hemos venido comentando sobre la veracidad de la Biblia, comentamos en primer lugar que una de las cualidades que avalan su veracidad es la unidad. Otra cualidad es el poder que la Biblia tiene. Han de saber que la Biblia tiene poder. Así es. Los efectos transformadores y de un impacto moral que produce la Biblia en la vida de quienes reciben su mensaje comprueban lo que es dicho por los escritores sagrados, que las escrituras son la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, en ese desplazamiento de poder que tiene, produce arrepentimiento.
como lo dice el propio Pablo en Romanos 1:16. Porque la Biblia es palabra viva, como lo dice Hebreos. También porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. También la Biblia imparte vida eterna, como lo dice San Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, pues pasó de la muerte a la vida. También la Biblia, aparte, nos da fe y salvación. Es una cualidad que ella tiene. Imparte fe y salvación. Podemos, de una manera, considerar de qué forma es muy significativo este desplazamiento que la Biblia tiene. Porque la Biblia dice mismo que cuando tú crees de todo corazón, eres salvo. Y también imparte fe porque dice su palabra que al oír su palabra te produce fe. Otra cosa que habla del poder de la Biblia es que sustenta al creyente en su peregrinar en esta tierra. De la manera como el pueblo de Dios en el desierto fue sustentado por el maná que Dios hizo descender, también la Biblia sustenta nuestras vidas, proveyéndonos aliento, proveyéndonos fortaleza y dándonos afirmamiento a cada uno de los creyentes. Otra manifestación de su poder es que la Biblia contiene un poder santificador. La Biblia santifica. Jesús dijo, ya vosotros sois santificados por mi palabra. Jesús lo declara, al igual que por los escritores de diversas épocas y en diferentes circunstancias, sus vidas comprueban la capacidad de la Biblia para santificarlos, para guardarlos, para protegerlos, porque la misma Biblia dice, sabe el Señor librar de tentación a los justos. Otro de su poder se manifiesta que la Biblia se constituye en el arma en la lucha contra Satanás. Cuando la persona lee su palabra, se afianza en su palabra, experimenta triunfalmente una fuerza que le da victoria sobre la adversidad. No solo ello, sino que en ella se testifica también que el diablo está derrotado, que no tiene parte en suerte con nosotros. Otra de las cualidades que le dan la veracidad a la Biblia no solo es su unidad, no solo es el poder que ella tiene, sino su contenido. Es una de las cosas más interesantes que podemos observar, el contenido que tiene la Biblia, que es muy superior a los escritos de cualquier índole que se le pueda llamar, que se le pueda hallar en la literatura. Y el hermano Omar mencionó algunos libros. Hay una gran diferencia cualitativa entre los escritos distorsionados que se han encontrado en el secularismo o en el paganismo con respecto a la creación, al origen del universo, a la moralidad, a la ética, al culto. Y los relatos bíblicos sobre estos o cualquier otros temas demuestran que hay veracidad en ellos. Por eso nos unimos a la exclamación sabia de aquel importante teólogo
que atinadamente expresó: el hombre no podría hacer tal libro si quisiera, y no lo haría si pudiera. Lo primero, se le pide la condición de su inteligencia. Lo segundo, el estado de su corazón. Y como un ejemplo, solamente a manera de ver estos contrastes, por qué hay sobrenaturalidad en el contenido de la Escritura que avalan su veracidad. Solamente como 4 ejemplos. Mirando por una parte lo que la Biblia enseña al respecto y lo que la literatura secular enseña al respecto. Por ejemplo, en la literatura secular, cuando se habla de Dios, se habla de politeísmo, ya que en esta literatura se deidifica a todo lo que es incomprensible y que se encuentra en la naturaleza. En cambio, lo que enseña la Biblia respecto a Dios es el monoteísmo. Hay un solo Dios verdadero, un ser único, eterno, todopoderoso, sabio, santo y misericordioso, creador de todo y redentor del hombre. En cuanto al hombre, en la literatura secular encontramos la enseñanza de la evolución por selección natural, pero en realidad es una incógnita su origen, su naturaleza, su propósito, destino, si es que tiene alguno. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? La Biblia dice que el hombre es creado a la imagen de Dios. Habla de su caída, habla de su restauración y habla de un glorioso futuro cuando el hombre es restaurado y retoma la imagen de Dios que a causa del pecado la ha perdido. ¿Qué enseña la literatura secular sobre Jesús? Pues se han dicho muchas cosas. Ningún escritor podría imaginarlo. Nadie pudo inventarlo. Pero ¿qué dice la Biblia? La revelación máxima. ¿Qué le da veracidad a la Biblia? Su contenido. Porque este habla que Jesús es la encarnación misma de la deidad en la humanidad. Como lo testifica el propio apóstol San Juan al decir: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia pues señala a Jesús como el Salvador del hombre, el único que puede salvar, de quien el apóstol Pedro lo declara en Hechos 4:12, al decir: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Así es, nos vamos al último corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos a Levantando el Velo. Te invito, el desmaye de la Comalle, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 de la noche. ¿Por qué pasa Mazatlán en línea? Pues son de más. Ecotaxis Verdes, sirviendo al bello puerto de Mazatlán, con unidades cómodas y equipadas. Contamos con conductores certificados por nuestras autoridades. Llámanos al 986-1111, WhatsApp 6691-115205. Utiliza nuestra aplicación Taxify. Ecotaxis Verdes, 986-1111, sirviendo a Mazatlán desde 1938. Del 7 al 31 de julio, Oaxaca y su Guelaguetza presenta en la Plazuela Zaragoza. Música, danza, canto tradicional, poesía, exhibición de danzón, exposición y venta de atuendos típicos, artesanías y comida típica de Oaxaca. Además, actividades artísticas a partir de las 6 de la tarde, taller de danzón y taller de papalotes para todo público. Te esperamos en la Plazuela Zaragoza de 9 de la mañana a 11 de la noche. La entrada es libre. Gobierno de Mazatlán y Cultura invitan.
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sinaloa Sur. Por un Mazatlán mejor. Las nuevas glorietas garantizan el flujo continuo del tráfico vehicular. Con el embellecimiento y preservación del centro histórico, logramos obras de plusvalía para un mayor desarrollo del puerto. Cocos Beach, buen ambiente, exquisita cocina y la mejor música. Jueves, la voz de Tania Carrú. Fines de semana latinos. Y los domingos, ármala increíble en familia con los brincolines acuáticos. Cocos Beach, la combinación perfecta para ti. Para tu ceviche, para tus frijolitos puercos, para lo que quieras, tostaditas blancas, horneadas, light, totopos y mucho más. Cómprala en tu abarrote favorito. Tostaditas blancas, pedidos al 980-8881. Producto 100% sinaloense. Este lunes 31 se levantará el velo en ¿Qué pasa en Mazatlán por línea? 4 de la tarde. Levantando el velo. Espéralo. Levantando el velo. Regresamos. Regresamos, Omar. Pastor Federico, ya estamos en el último corte. Entramos a la recta final. Mencionaba algo muy interesante acerca del universo. El universo mismo da testimonio junto con la ciencia de que la palabra de Dios es verdad. El día de mañana estará acompañándonos el pastor Fernando Arias y vamos a tocar un tema bien importante y va muy relacionado con esto. ¿Dios existe en realidad o es un mito? Y vamos a tocar ese tema y vamos a desarrollar el tema y va tomado de la mano de la veracidad de la Biblia, porque hablar de Dios es necesario también hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. Y el tiempo apremia, pastor. No sé si nos pueda seguir hablando acerca de este tema ya para ir concluyendo. Claro que sí, ya que estamos comentando sobre la veracidad de la Biblia, sustentada sobre sus cualidades sobrenaturales. Acabamos de señalar anteriormente su contenido. Ahora quiero mencionar sobre los testimonios verificadores que la historia le atribuyen a la veracidad de la Biblia. Los descubrimientos arqueológicos y paleográficos confirman la escritura, ya que personas, ciudades, lugares de los cuales no se sabía nada y cuya única referencia era la Biblia, lo cual era motivo de descrédito a la Biblia por parte de aquellos eruditos, entre comillas, liberales, pero que las excavaciones de los arqueólogos han comprobado su existencia histórica. Algunos de los personajes o relatos bíblicos que han sido comprobados por descubrimientos realizados en Ur, Babilonia, Siria, son la existencia, por ejemplo, de Belsasar, el último rey babilónico que narra Daniel capítulo 5, de que no se tenía una evidencia fidedigna histórica. También los relatos de la creación, el diluvio, la confusión de lenguas, el registro de las ciudades mencionadas en Génesis 14, incluyendo Sodoma y Gomorra, la confirmación de que los sumerios, una civilización más antigua que los israelitas, ya practicaban las escrituras. Lo mismo se dice de los sirios y palestinos. Se puede decir categóricamente
que ninguno de los descubrimientos arqueológicos o filológicos han contradicho, desmentido o puesto en tela de juicio alguna afirmación de las Escrituras. También tenemos como otra cualidad sobrenatural para darle esta veracidad los testimonios verificadores no solo de la historia, sino de la ciencia, ya que el objeto del estudio de la verdadera ciencia es la naturaleza, como esta es revelación de Dios, como lo exclama el salmista en su Salmo 19:1. Entonces, no puede existir contradicción con la revelación de Dios escrita, que es la Biblia. Como confirmación de lo anterior, mencionaremos algunos datos descubiertos en los últimos siglos por la ciencia. Es obvio decir que estos datos concuerdan plenamente con la Biblia. El primero es el orden en que apareció la vida en el planeta. Según los científicos, es completamente similar al orden de la creación, de acuerdo al capítulo 1 de Génesis. También otro aspecto es la corroboración de que el cuerpo humano está formado por los mismos elementos químicos que constituyen el polvo de la tierra, ya que la Biblia narra enfáticamente que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Otro aspecto muy interesante científico es sobre la redondez del planeta, que se registra por allá en el siglo VII, 700 a 800 años antes de Cristo, donde el profeta Isaías lo declara. La declaración también de Hebreos 11:3, donde dice que el universo fue creado de lo que no se veía. Hoy se sabe que las partículas que componen los átomos son invisibles. Ciertamente que hay muchas incógnitas todavía para los científicos en el universo, y que las escrituras se dan como un hecho. Esto no significa que la Biblia contenga errores, sino que hay dificultades que aún no están por aclararse. Muchas de las supuestas dificultades que encuentran algunos críticos en la Biblia se resuelven al interpretar correctamente el estilo literario bíblico, en el que muchas veces el lenguaje no es científico, es figurado, fenoménico, es decir, que expresa fenómenos visibles. Por ejemplo, en el caso de Josué 10:13, donde Josué declara, y donde la Biblia dice, después de la declaración de Josué, y el sol se paró en medio del cielo. Aparentemente puede ser una expresión anticientífica, pero al considerar el lenguaje utilizado, se convierte en un testimonio fidedigno, en el que se describe con precisión lo que el testigo observa a su alrededor. Es en cuestión nomás de interpretar apropiadamente las escrituras bíblicas. Otro testimonio para darle veracidad a la Biblia es el testimonio de la profecía. Es un testimonio profético muy interesante, ya que la Biblia declara que Dios es omnisciente en el Salmo 139. Esto se comprueba por la exactitud en el cumplimiento de todas las profecías predictivas que los siervos de Dios hicieron y que están registradas en las Escrituras. Veamos algunas. La historia del pueblo de Israel, que se ha cumplido paso a paso, exactamente de acuerdo con las predicciones bíblicas. Empezando, por ejemplo, de Génesis 12, donde hay una declaración que Dios le hace a Abraham. Luego otras declaraciones en Deuteronomio 28. Comparadas con otras porciones, encontramos que todo el desarrollo de la nación de Israel se ha hecho justo conforme las profecías lo dictan.
Luego, otro detalle de las profecías es, otra información, la aparición y posterior destrucción de los imperios babilónico, medo-persa, griego y el imperio romano, aquellos que Daniel describe en sus capítulos 2 y sus capítulos 7, y que históricamente se ha comprobado sobre esta existencia de tales imperios en la secuencia que Daniel escribe, destruidos de la forma que se relata proféticamente en la Biblia. Otra de las grandes profecías de la Biblia que verifican su veracidad, que apoyan, que sostienen y que avalan su veracidad son las circunstancias del nacimiento de Cristo, profetizadas con mucha claridad desde muchos cientos de años. Una de las más fuertes es la de Isaías 7:14, donde la Biblia con toda claridad menciona sobre el nacimiento de Cristo, al decir, un hijo nos es dado. Al decir, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y así sucesivamente, la de Miqueas 5:2, cuando habla que de Belén, Efrata, nacería el Salvador, cientos de años antes de que esto sucediera. Y la historia verifica que justamente en Belén de Judea nació nuestro Salvador. Las profecías de su pasión y muerte. Según Daniel 9:26, el Mesías debería de venir antes de que hubiera otra destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Esta predicción se dio cuando ambos estaban en ruinas. Jesús efectivamente vino cuando el templo y la ciudad habían sido reconstruidos, pero finalmente, 40 años después de la muerte y resurrección de Cristo, el templo y la ciudad fueron destruidos, como históricamente se registra por el general Tito en el año 70 de nuestra era. Así es, llegamos al término del programa. Creo que el mensaje es muy claro. La palabra de Dios es veraz y el mensaje, como lo comentamos el día de ayer, es claro. Vuélvase a su Señor. Y si por ahí en su casa usted tiene una Biblia, empiécela a leer y verá que en todo momento Dios hablará a su vida y el mensaje será siempre el mismo. Dios es santo, el hombre es pecador. Y el hombre pecador no puede estar delante de un Dios santo, ocupa un mediador. Y Dios, para solucionar ese problema, envió a su Hijo Jesucristo hace 2000 años, para que por medio del sacrificio de Cristo Jesús, usted, mi hermano Omar, nuestro pastor Federico Pérez, su servidor, y todos los que habitamos en este planeta, alcancemos salvación y redención en Cristo Jesús. Hermano Omar. Así es, ese es el mensaje que presenta la Biblia en todos sus libros. Y un libro sumamente importante, ya que es el libro más vendido, es el libro más traducido a mayor cantidad de idiomas, es el más atacado, fue el primer libro en ser impreso en la primera imprenta. Por Gutenberg. Con esto terminamos. Sí. Quiero también mencionar ahora que si alguno de ustedes no tiene Biblia y quiere adquirir una, estoy ofreciendo ahora mismo que los primeros días que hablen o se relacionen con David, obtengan una Biblia gratuitamente. Ok, estaremos a la orden. Con esto me despido. Acaba de mencionar mi hermano Omar, la historia lo comprueba, que el primer lugar donde se escribió la primera Biblia fue la imprenta de Gutenberg. ¿Dónde estaba ubicada la imprenta de Gutenberg? En la casa de un filósofo que tiempo atrás habitó ese hogar, Voltaire. Voltaire dijo que antes de que él muriese, la Biblia habría dejado de existir. Murió Voltaire. Tiempo después, en la casa donde vivía Voltaire, donde había hecho Voltaire esa declaración, Dios en su soberanía decidió que en esa misma casa se instalara Juan Gutenberg
con su primera imprenta y allí naciera por primera vez la Biblia plasmada como nosotros la conocemos. Nietzsche dijo, un gran ateo, él dijo, Dios está muerto. Cuando Nietzsche murió, nunca se supo quién puso el letrero fuera de su casa. Y este letrero decía así, Nietzsche ha muerto, Dios sigue vivo. Esperamos que reflexione acerca de estos acontecimientos que son históricos y que considere la veracidad de este fantástico libro. Hasta la próxima, Dios les bendiga. Ha llegado el tiempo de despedirnos. Agradecemos en todo lo que viene al programa Levantando el Velo. Lo esperamos aquí de lunes a viernes a la misma hora, donde estaremos levantando el velo. Hasta el próximo programa. El desmaye de la Comalle, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 de la noche. ¿Por qué pasa Mazatlán en línea? Pues son de más. Cocos Beach, buen ambiente, exquisita cocina y la mejor música. Jueves, la voz de Tania Carruco. Fines de semana latinos. Y los domingos, arma la increíble en familia con los brincolines acuáticos. Cocos Beach, la combinación perfecta para ti. El mejor restaurante de comida campirana en Sinaloa está en El Quelite, en el Mesón de los Laureanos. Nos distinguimos por nuestro rico sabor en todos nuestros platillos. Siempre los mejores ingredientes para garantizar un sabor exquisito. Ven y disfruta con la familia, además de los platillos típicos de la región, bailables, mariachi en vivo, juego de ulama y mucho más. Bienvenidos al Mesón de los Laureanos. Hoy es un día especial, hay mucho por celebrar. El mejor lugar es donde estamos tú y yo. Durante todo el día, es contigo con quien quiero estar. Panamá, sabor con amor. La aplicación de Cotaxis Rojos te permite solicitar el servicio en cualquier momento y a cualquier hora. Es muy sencillo, solo tienes que descargar la aplicación disponible en iOS y Android. Regístrate y listo. Ahora puedes pedir el servicio de Ecotaxis Rojos desde cualquier parte de Mazatlán. Selecciona tu destino y revisa tu tarifa a pagar. Así de sencillo es viajar en Ecotaxis Rojos. En Plaza Sendero encuentras de todo. Tiendas departamentales, restaurant, área de juegos para niños, boutiques, zapaterías, cine y mucho más. Ven con toda tu familia a Plaza Sendero, donde tú y tu familia son lo que más queremos. Plaza Sendero. Te invito, el desmaye de la Comalle, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 de la noche. ¿Por qué pasa